esperar más tiempo ya es obsceno. Vamos a platicar de lo siguiente. El relato muestra la educación deficiente que tiene la madre, el padre, tienen con las jóvenes, con los jóvenes, en donde se pone en evidencia la certeza de lo que dice el analista de cómo la religión ha sido suprimida, o cuando menos ha languidecido mucho lo que es la religión. Aquí en el taller de lectura hemos estado analizando el liberalismo desde la revolución industrial. Todavía no había realmente, no era liberalismo, pero ya se insinuaba. Entonces ese liberalismo se enfrentó primero a el Vaticano, no al Vaticano, a el Vaticano, y de allí vino un decrecimiento de la religión, pero mucho, muy notable. Como la religión es pragmático, utilitarista, después de que estuvo en contra del liberalismo, empezó a convivir con él, empezó a ceder, y ahora, ¿qué diferencia hay entre Norberto Rivera y los Slim? Imagínense, cuando un sacerdote se ordena, uno de los 3 votos claves, con el de castidad y el de obediencia, tiene el de pobreza. Tratar de entrar a su mansión por las riquezas que acumula, bueno, pues está de tal manera desprestigiado, aunque apenas lo nota la gente, que está mucho, muy disminuida la parte de la religión. Lo podemos o lo vemos en nuestra práctica de todos los días. No soy yo el que dice que la religión está menguada, sino que lo van a ver ustedes mismos en su práctica. En la antigüedad había clarísimamente 2 conceptos, lo sacro y lo profano. Lo profano en Egipto, que es donde comienza la crónica de las religiones. En Egipto, toda la civilización a la orilla del río era profana, era la gente rica y pobre allí habitaba, y los templos estaban en el desierto, los templos y las tumbas en el desierto. Eso era sacro. Lo profano pasó inadvertido ya, lo profano no tuvo sobrevivencia a estas alturas, pero en cambio lo sacro fue lo que nos dice lo que era para aquella religión la vida, la muerte, todos los dogmas. Lo sacro nos dice cuál es la historia de Egipto, y no lo profano, que pudiera ser lo lógico. Entonces, lo mismo ocurre en Grecia, siendo que produjo filósofos enormes y raciocinio sobre todas las cosas. También predominaron los dioses, de Zeus en adelante, y vaya que eran unos dioses tan humanos que dan asco. Digo asco a la altura del justipreciar a un dios por sus buenos actos, por sus acciones nobles. Zeus se acercaba a veces hasta con mujeres. Entonces, pero esos son los que sobrevivieron la parte sacra de la civilización griega, y lo mismo de la romana.
Y luego viene todo el medievo, en donde el rito, la forma, la vida de esas comunidades del medievo estaba asignada por la religión, por el rito, por la ceremonia. La vida de la comunidad, la vida social vivía en derredor de la religión. Las campanas cuadriculaban la vida, el tiempo, el espacio del medievo. Los sacerdotes eran la máxima autoridad. Imaginen ustedes qué autoridad era. Había el derecho divino de los reyes. Los reyes lo eran porque los sacerdotes, el alto clero, los investía de soberanos. Era el derecho divino de los reyes. Pero cuando alguno como Enrique IV se extralimitaba, a él Gregorio VII lo excomulgó. Nomás excomulgaban a un soberano y automáticamente perdía la autoridad, y todos los vasallos, miles y miles, quedaban libres de obediencia al soberano, que ya no era soberano, había perdido ese derecho divino que le concedía Dios por medio de sus ministros. Entonces, por eso Enrique IV en Canosa, con doble S, en invierno, con un sayal de penitente, porque fue muy penitente, de penitente, y unas sandalias, 3 días estuvo bajo las heladas, con frío y todo, esperando que el soberano, perdón, que el Papa lo recibiera y le levantara la excomunión, que en ese momento recobraba toda la autoridad ante sus vasallos. En fin, la iglesia era todo. Y había espacios puros y no puros, espacios sacros y profanos. Todo estaba de tal manera, el tiempo, el espacio, de tal manera regulados por la religión, que este era el espacio de la catedral y sus alrededores, y era sacro. Este era el espacio profano, y tenían una división tajante. Eso, a partir de la revolución industrial, comenzó a menoscabarse, de tal manera que donde había una catedral, ahora era un rascacielos, un banco, un comercio, después de la revolución industrial. Ahora hay catedrales, hay templos, hay todo lo que entonces, nada más que ahora están a escala de tradición, ¿cuál es la palabra? Espérenme. Bueno, es una herencia vacía de aquellos tiempos. Y una de lo más claro, había antes el pecado, y había que ir a arrodillarse ante el confesionario y decir los pecados. Alguien dice, muy fácil, vas, te confiesas, regresas y sigues robando, pero no era así. Solamente valía la absolución cuando había verdadera propósitos de arrepentimiento y propósitos de enmienda. Entonces, y además, si había robo, tenía por fuerza que regresar lo robado el ladrón. Había una frase, restituir o condenarse. Hay que restituir esto. Estaba perfectamente validada la iniciativa privada. Pero entonces, el concepto de pecado, absolución, antes arrepentimiento, era un hecho cotidiano y cierto. Ahora
el concepto de pecado ya se borró totalmente. Si alguien tiene lo que era sentimiento de culpa por el pecado, ahora se resuelve no en el confesionario, sino con el psiquiatra, con el psicoanalista. Es un sentimiento de culpa, pero no cae en el terreno de lo sacro. Y miren ustedes lo que es ya la dilución, lo borroso del pecado. Cuando una pareja duda en divorciarse porque cae en pecado. ¿Quién habla de pecado? Ahora, por ley, antes de las 12 semanas de gestación, hay aborto cuando se piensa que pueda ser pecaminoso. Hay muchas acciones que serían pecaminosas si todavía existiera el concepto claro de la religión. ¿Cómo se llama esto? Control natal, pecaminoso. Control natal es un gran pecado. ¿A quién se le ocurre que va a controlar su gestación y demás por culpa del pecado? El pecado ya no existe en el concepto, la conciencia del humano católico. Una amiga murió y quiso que nosotros la lleváramos a una iglesia aquí en La Guerrero, y le cumplimos, llevamos la urna, que antes era un pecado, tenía que ser sepultada la persona, no cremada. Bueno, pues ahora, ¿a quién se le ocurre pensar es un pecado el que vamos a cometer? En lo absoluto, ya se borró totalmente el concepto del pecado ante esas acciones. Muy temprano, en la madrugada, la primera misa, porque tenía yo que irme a trabajar, llevamos la urna, la colocamos al pie del altar y oímos la misa, varias personas de mi familia y yo. Era de madrugada. La gente, puro proletario como yo, de salario mínimo, era muy de madrugada, todos se iban luego, bueno, no de madrugada, sino primera misa, todos de allí se iban a trabajar, yo me iba a trabajar de ahí. Bostezaban, estaban muy distraídos a esa hora, y pensando ya en el trabajo. Subió el cura, no subió al púlpito, se acercó a la orilla del no me acuerdo cómo se llama, y empezó a decir su sermón. Ustedes se creen reyes y Dios les dice, Cristo les dice, el único rey soy yo. Yo soy rey, no ustedes. Y ustedes se creen reyes. A esos pobres infelices que iban a trabajar, que era puro obrerito, que era pura trabajadora doméstica, que era yo. Decir, creer uno que es rey para usurpar el título a Jesucristo, pero Él es rey y nosotros no. ¿Cómo va a poder llegar a las masas un mensaje de esa naturaleza? Yo con ganas de decir, déjeme hablar yo, voy a hablar, que los están explotando, que la plusvalía, y que, bueno, los hubiera yo despertado. Entonces, vean cómo ha perdido muchísimo el concepto de religión. No es mala la religión, quiero decir, no hablo de la religión, sino de la práctica de la religión por parte de nosotros. Todavía en el santoral están todos los nombres de los santos. El mío es Tomás de Villanueva. En el medievo y en tiempo posterior
tenía un significado y uno trataba de estar a la altura de su santo del día en que nació. Era una realidad para mí. Hubiera sido Santo Tomás de Villanueva, un obispo miserito, y además daba limosnas a cada rato. Bueno, ¿y qué es ahora Tomás de Villanueva para mí? Para empezar, su nombre y el mío me caen mal, por eso nunca digo mi nombre, me cae mal. Bueno, el ángel de la guarda, ¿qué dice a ustedes el ángel de la guarda? Era una presencia viva entre los católicos en siglos pasados. El ángel de la guarda estaba con uno. Ahora ya es un chiste cuando matan a los Kennedy uno y tras otro, pues qué móndrigo ángel de la guarda tienen que así los descuidan. Ya no es nada. ¿Qué es el concepto de pecado después de que durante varios siglos el liberalismo estuvo destruyendo el concepto de religión y el alto clero se plegó a esas exigencias y se hizo a un lado y luego se integró a esa corriente triunfadora, la del capitalismo. Y ahora, pues, ¿dónde está la pobreza en los sacerdotes? Para nada, ni tampoco se enfrentan al liberalismo. Fíjense ustedes todo lo que se puso en contra está en contra del aborto el alto clero y en contra de aquella píldora anticonceptiva que no sé si todavía se utilice. Pero lo más dañino contra la programación de Televisa, ¿qué dice la Iglesia? Nada, en lo absoluto. Vean ustedes el ejemplo de las jóvenes, esas jovencitas que bailotean en la tele en puro chonchín, que así decía una compañera, nunca se meten con algo nefasto como es la programación de la tele. Todo lo malo que deviene de ese organismo, la televisión, que pudiera ser enormemente positivo, todo lo malo lo estudio, lo leo yo en Giovanni Sartori. ¿Alguien ha leído a Sartori? Les digo de nueva cuenta lo que de vez en cuando recuerdo para ustedes. Me enfrento a puro virgencito y virgencita en materia de cultura. No se me enojen, pero si no conocen a Sartori no saben el daño que hace la televisión. Esto ya no viene al caso, pero déjenme decírselo muy rápido, la esencia de la tesis de Sartori. Desde Sumer, las primeras evidencias de escritura, la cuneiforme, porque se hacía con un instrumento de forma de cuña en bloques de arcilla, todavía fresquecitos, y después se metían al cocimiento, y esos ladrillos, allí quedaban los escritos de estos libros de Sumer, que por cierto se han rescatado muchos, y si vieran qué escritos. Te envío un cochinito, le dice un guerrero a su mujer, un cochinito que sabe que cuídalo, otro compra un par de zapatos para el niño, así todo totalmente a ras de suelo. Esas son las primeras evidencias de la escritura en Sumer. De allí en adelante, lo que llaman el proceso civilizatorio,
de la civilización, se necesita decodificar, descifrar. Ahorita nos ponen un programa en chino, un hombre hablando en chino, una mujer hablando un poema en chino. No le entendemos porque no tenemos la codificación. En español, bueno, en castellano, que es más correcto, por supuesto tenemos la decodificación, me están escuchando, digo, me están entendiendo, porque su cerebro está decodificando lo que hablo en castellano, y eso sí lo conocen, sí lo conocemos todos. Pero si yo estuviera hablando ahora en maya quiché, en algún otro, en un dialecto, todos son idiomas, se necesita la decodificación o no se entiende. Tomen un libro escrito en japonés, no le van a entender nada. No tenemos el código, no lo tenemos. Tenemos el código del castellano y el bilingüe pues tiene el código de 2 lenguas, de 2 idiomas. Entonces, el cerebro tenía que ponerse a decodificar desde Sumer hasta, vino después una serie de adelantos, de descubrimientos, como el periódico. Teníamos que tenerlo en español, si no, no le entendíamos. La radio, teníamos que oírla en español o nada. El telégrafo, el teléfono, la radio, todo el día el aparato oyendo las noticias. Esa es otra cosa terrible, con eso nos manipulan, pero esa es otra cosa. Hasta que llega la televisión, entonces ya el cerebro no necesita decodificar. Vemos imágenes y un embuste terrible es que una imagen vale por 1000 palabras. Solamente un cretino puede creer eso. Una palabra amor, una palabra muerte, vale más que millones de imágenes que no tienen la elocuencia de la palabra. La prueba está en que no se ha zapado la tele con sus imágenes de la palabra. Pero en cuanto llega la televisión y trae noticias de China, de Japón, en donde unas bailarinas están exhibiéndose, lo entendemos. Ya no necesitamos decodificar. Con la imagen no necesitamos decodificación. Descifrar la imagen de una... ¿cómo se llaman esas? Geisha, gracias. Una geisha, la vemos y sabemos que es geisha, que tiene esta edad. Ya no necesitamos saber el idioma japonés. Por lo mismo, con la tele se detuvo el proceso civilizatorio. Tener que decodificar, tener que meter el código. Se acabó. Ahora ya mira, ve una serie de mujeres medio de, no, ya esa es fantasía. Bueno, ya no necesita uno el cerebro con solo ver y por supuesto salivar. Eso es ya la cúspide con la televisión, pues también la internet y demás. Son prodigiosos esos inventos si no cayeran en manos de estos mercachifles de tono mayor que simplemente por una parte manipulan y por otra parte empobrecen el cerebro de la gente. Ya no hay huelgas en México. Los obreros ven la tele y allí les diluyen las terribles contradicciones que tienen con los empleadores, con los
industriales. Con eso se diluye todo. Pero esto fue una digresión porque en lo central es, vean cómo la religión de los católicos está tan de capa caída. ¿Quién de ustedes el día de hoy fue a misa? Y al ir a misa, que ahí tienen las oraciones. Yo soy ex seminarista, se supone que conozco de religión, lo estudié a fuerza. ¿Cómo va uno a comunicarse con el más allá, en este caso con su Dios, diciendo palabras frías como Dios salvaría y llenarse? ¿Qué es eso? El que quiere comunicarse con Él simplemente se queda receptivo y emisor, pero con el pensamiento, con la conciencia, nada más, y con hechos que estén a la altura. Iba a decir de los 10 mandamientos, ¿qué valor tienen a estas alturas? Uno de ellos, no matarás, sigue, pero eso cae en el terreno de lo jurídico y judicial. Pero no desearás la mujer de tu prójimo. Pues en ese caso yo cada 8 días, sábado y domingo, peco. No crean, no me crean, a mi edad ya peco, pero de manera venial, no mortal, nada más pajareando. Pero entonces, ¿qué valor? Amarás a Dios. Un momento, el que conoce de amor, el que sabe lo que es el amor, sabe que es no solo voluntario, es espontáneo. Cuando menos espera uno, se enamoró. No dijo, me voy a enamorar. Y menos, oye, enamórate. ¿Qué es eso? ¿Amarás a Dios? ¿Cómo? Le sale a uno no solo impensadamente, no solo involuntariamente, sino cuando menos se da cuenta. Empieza uno a ver a una mujer, hablando de los machines, y empieza a entregarle la voluntad, el pensamiento, diciendo, si esta no vale, pues no valdrá según tú, pero ya estás metidísimo con ella, amándola. Pero amarás a esta, no, ¿cómo la voy a amar? Bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas. Esa es una orden. ¿Cómo? Entonces, no deseará la mujer de tu prójimo. Y se me han olvidado, aparte de no hurtarás y no matarás, pues esos son vigentes. Pero para el idealista, no hurtes, porque tu conciencia te dice que no, pues no debes hacerlo. Pero el mediocre, no hurto porque me ven los polis y a la cárcel. La ley la cumple por miedo, y el idealista porque sabe que tiene que cumplirla. Esto cae en el terreno de la ética y de la moral. La moral, cuando ya se practica, se llama moralidad, y la ética, para muchos de los estudiosos, es simplemente el estudio de la moral. Pero allí hay tantas opiniones de los analistas que, bueno, moralidad. La moralidad ya es la parte dinámica de la moral. Ética es el estudio, otros confunden y dicen moral, ética es lo mismo, y para mí está mal dicho, pero la ética profesional, la ética del médico, yo digo la moral, la moralidad, pero pues, cada quien de los analistas, la ética profesional. Bueno, la conclusión no es culpa de la religión, pero miren ustedes que
el Estado fallido, las instituciones no valen y quienes las manejan menos, la sociedad la sociedad civil en cuanto convivencia, hay crímenes, hay hurtos, no se puede vivir en una sociedad, ya no son de humanos, sino de enemigos, una sociedad fallida. Y la religión, ustedes contéstense en qué medida sigue siendo la garantía de que la conciencia está funcionando. El pecado, la culpa, y esto es muy claro, de tal manera se ha diluido el concepto del bien y del mal que llegamos a Nietzsche, que dice: debemos estar ya en una sociedad más allá del bien y del mal. Los mediocres, los audaces que no saben ni lo que dicen, pero lo dicen con una seguridad, dicen: no, ese viejo ya está más allá del bien y del mal. ¡Qué estupidez! Más allá del bien y del mal son los dos conceptos que vienen de la religión, de la Biblia y de la religión judaica, católica, no digo cristiana, porque el cristianismo es el amor al prójimo como a uno mismo con hechos, y ese es respetabilísimo, aunque se sea ateo, lo que sea. Eso es la flor innata del discurso de Jesucristo. Dar a valer al prójimo es una maravilla, es bello, pero el católico, entonces, más allá del bien de la religión judaica, de la religión católica y de la religión islámica, hay una serie de normas. Este es el bien y este es el mal. Eso ya va quedando atrás, según el filósofo Nietzsche, y lo suplen, en lugar del bien y el mal, lo bueno y lo malo. Y lo bueno es todo lo positivo, y hasta llega a decir el filósofo la juventud, la fortaleza, la belleza, la felicidad, en último término la felicidad. Y lo que la religión católica pregona, que los buenos son pobres, son tristes, se cilician, ayunan, sufren por amor a Dios, y eso es lo malo. Lo bueno es la felicidad, lo malo es la infelicidad. Y al grado hacen los ministros de Dios, hacen patente esa forma de religión, del sacrificio, de la culpa, del pecado, del perdón, que ellos mismos dejan de hacer dejan la mitad de su humanidad, que es la sexualidad, y a la castidad, la cosa aberrante. Y eso no está en la Biblia, eso lo instituyó ese Gregorio VII, que tuvo a un rey bajo el frío, llevándolo a la fregada. Ese instituyó la castidad para que las grandes fortunas que hacían los clérigos, los obispos, no se fuera a manos de una mujer, y así toda la fortuna se fue de mano en mano. ¿Cuándo terminará eso? Un sacerdote le decía a otro: ¿cuándo podremos casarnos, tener una mujer? Y el otro le dice: mira, eso ni nuestros hijos lo van a ver. Entonces, esta mujer es modelo de todas las mamás. Esta hija es modelo de todas las hijas. Y esta religión que llevó a la mamá a esta permisividad, y esta hija son modelo de lo que en esta sociedad vale como contención, como
conciencia la religión, lo que vale la religión, ya prácticamente nada. Oigan esto y a ver si les parece extraño, exagerado, aplicarlo el día de hoy en nuestro país, aunque esto es un relato brasileño. Oigan, se llama Bar, nada más. La joven llegó con zapatitos bajos, falda corta, cabellos lisos, castaños, arreglados en cola de caballo. Sonrió con dientes muy blancos, pequeñitos como de leche, y dijo: ¿me podría prestar el teléfono? Lo dijo de una manera irrecusable, con una voz tan dulce que no se podía negar al que le pidió el favor. El hombre de la caja estaba mirando el movimiento del negocio muy por encima, sin fijar mucho los ojos en que el muchacho del mesón es el muchacho de las botanas, es otra cosa del mesón, el muchacho que servía, vamos a decir el mesero, en lo que el mesero les había servido a los dos clientes silenciosos, demorándose algo más en el borracho que se bamboleaba en la puerta amenazando con entrar y al final parándose en seco en lo que llenaba la blusita negra, la mirada del bar, de la caja registradora, en lo que llenaba la blusita negra sin mangas al frente, lo que lo hizo despabilarse totalmente con un «dígame, señorita, ¿qué desea?». La joven notó contrariada que había desperdiciado su primera arremetida de encanto y mostró de nuevo sus dientes pequeñitos con cara de mucha necesidad, de mucha urgencia. «¿Puedo usar el teléfono, por favor?», como quien dice, como quien le entrega al otro todas sus esperanzas. El hombre le dijo: «Por supuesto», y levantó la mano regordeta de encima del teclado de la caja registradora, la bajó mirando al borracho que subía el peldaño de la puerta. Sacó un teléfono negro del aparador bajo la registradora, que tenía todavía en el disco el sello de la antigua compañía de teléfonos, y lo empujó hacia la joven diciendo: «que sea corto, por favor, que ya vamos a cerrar». La joven tomó el auricular y murmuró bajito: «Uf», sopesó ostensivamente el aparato y dijo aduladora: «es pesadito, ¿eh?». El hombre sonrió, alcanzado por la saeta de la lisonja, diciendo: «es que es de los viejos». La joven se llevó el auricular al oído y discó, marcó, aquí está, 277-281, no traten de apuntarlo, 277-281, con un dedo bien cuidado de uña lila. El hombre de la caja desvió la vista del dedo, tomó un lápiz que tenía en la oreja derecha y anotó los últimos números explicando: «es para el loto». Sin fijarse si la joven lo escuchaba o no, le apuntó el número y se puso de nuevo el lápiz en la oreja mientras miraba al borracho que navegaba ahora por la orilla de donde estaba el mesero, para no decir el mesón. Fíjense con qué palabras más justas está mostrando la indecisión de un borracho tratando de llegar a donde va a beber. La joven dijo: «me da con Otacilio», un fulano, la joven dijo: «me da con Otacilio, por favor», y se quedó esperando. Un hombre se paró al lado de ella, oliendo a cigarrillo. Le dijo al de la caja: «me da un Belmont». Miró intensamente a los ojos de ella y enseguida a los pechos. La joven se sonrojó y se tocó rápidamente buscando un botón abierto que ni tenía, y se protegió expirando el aire con el diafragma y echando adelante los hombros para disimular el volumen del pecho. La caja registradora hizo ¡trin! Un auto frenó haciendo rechinar los neumáticos y una voz fuerte gritó: «conche tu madre», con la última E muy larga.
Noten ustedes, notan el prosaísmo de la insulto, la sexualidad de tu madre. Entonces, con la última E muy larga, el hombre de la caja le dio el vuelto al que compraba los cigarrillos y dijo a ella: hágase la sorda, tesoro, así es la cosa aquí siempre. El hombre que compraba cigarrillos se apartó a ver qué estaba pasando en la calle. La joven se volvió con simpatía al hombre de la caja, pero se detuvo atenta al sonido del teléfono. Pasó de atenta a decepcionada y luego en un instante dijo: de parte de Julia, dígale. El hombre que había comprado cigarrillos se paró en la puerta, abrió la cajetilla y prendió uno. El hombre de la caja dijo: oye, José, ese tiene que pagar primero. Y el mozo dejó de servirle aguardiente al borracho y le dijo algo mientras el hombre de la caja se explicaba diciendo: después ni paga y más encima espanta a la clientela. La joven sonrió condescendiente. El hombre fumaba en la puerta y le miraba las piernas. La joven puso una pierna detrás de la otra, defendiéndose en un 50%. Una siempre la mostraba. Y de repente dijo alegre: hola, pucha, que demoraste. Y buscando un poco de privacidad se dio vuelta diciendo: ¿estás enojada conmigo? El hombre de la caja se hacía el distraído, pero escuchaba lo que ella decía. Eso pensé, pucha. Si no me llamaste. El borracho les hizo el quite a los arrecifes y llegó a la caja con un billete de 500 en la mano. No, nada que ver, si no fue por eso. No sé, me dio mucho miedo, por eso nomás. El borracho inició el viaje de regreso. El hombre de la caja dijo: sírvele nada más, José. No, no, si no es nada contigo, así son las cosas, tú o no. La caja registradora hizo clean, marcando 500 pesos. Pucha, Otacilio, piensa la cantidad de cosas que se le ocurren a una en este momento. A ustedes, claro, les da lo mismo. La cara del hombre de la caja estaba un poco más despierta y maliciosa. Claro que es difícil, por la O, si te pusieras en mi lugar lo entenderías. El mozo del mesón, del mesero, sacó el mismo vaso a medio servir y la misma botella y completó la dosis del borracho. Bueno, yo también, olvidemos lo de ayer, ya, hagamos eso mejor. El borracho se quedó mirando fijamente el vaso como si meditara, pero en realidad solo esperaba el momento preciso de coordinar el movimiento del barco con el de llevar el vaso a la boca, y cuando lo logró, se lo tomó todo con una mueca y un escalofrío. La joven escuchó con aire pícaro lo que Otacilio decía y sonrió excitada con sus dientes blancos. El hombre de la caja miró al hombre de la puerta y la complicidad masculina brotó en las miradas. Fíjense el aire de lentitud, de morosidad en que está sucediendo la acción. No, el sábado no se puede, ahí ya se pasó el día ya. ¿Cómo que por qué? Se pasó el día, pues no se puede. Fíjense ustedes, se pasó el día, pues no se puede. No te puedo explicar ahora, pucha, hay días que se puede y días que no. El hombre de la caja le guiñó el ojo al de la puerta, como quien dice: tenías razón. École, de aquí a 15 días tiene que ser. Claro, ya lo averigüé. La joven vio la mirada del hombre de la puerta y le dio la espalda. Hoy día, ¿estás loco? El hombre que fumaba se quedó mirando atrás. Mi papá no me va a dejar, tendría que hablar con mi mamá y que ella hablara con él. Alguien llegó y dijo: páguese 2 cervezas y deme una pastilla de esas de menta. Pero, ¿y qué es lo que les voy a decir? Pucha, no sé.
Ahí veré cómo, yo me las arreglo. La caja hizo clean y el hombre se fue sin que ella se diera cuenta. No, sí voy, como sea yo voy. No, no te corras, ustedes saben lo que significa no te corras. Aquí como se dice, no te desangres, porque ahora yo estoy con más ganas. La joven miró al hombre de la caja y huyó veloz de esa mirada, ahora descarada. Espérame entonces, voy para allá, chao. La joven cortó y se quedó unos minutos cabizbaja, armándose de valor, y después le dijo al hombre, ¿puedo hacer otra llamada, sí? El hombre de la caja dijo, bueno, alargándola, bueno, muy solícito y mirándole fijamente desde arriba el escote. La joven buscó un punto neutro donde mirar y encontró al mozo que lavaba los vasos detrás del mesón, ya me entiendo. Mientras esperaba el tono del teléfono, después marcó 474-729 y se quedó mirando alrededor. Un enrejado azul fluorescente para electrocutar moscas esperaba víctimas. El mozo la miraba furtivamente y murmuró ricura apretando los dientes. El borracho esperaba el mejor momento para bajar el peldaño hacia la calle con un pie en el suelo y el otro en el aire, como alguien indeciso preparándose a descender de un tranvía en marcha. El hombre de la puerta juntó los 5 dedos de la mano derecha y se los llevó a la boca en un beso, transmitiendo al hombre de la caja su opinión sobre ella. El hombre de la caja respondió mordiéndose el labio inferior, como quien dice, está de primera. El hombre de la caja, la joven dijo, ¿habrán salido? Explicándolo ante nadie. Los 2 hombres silenciosos que bebían cerveza en el mesón ya no estaban ahí. La joven se quedó de lado y el hombre de la caja se inclinó para verle un poquito más del pecho por la abertura lateral de la blusa sin mangas. La joven lanzó un ¡ah! De alivio, tiró el del cordón lo más que se podía y dando la espalda un poco agachada dijo, mamá, soy la Julia, cubriendo la voz con brazos y manos y concentrada en lo que iba a decir. El hombre de la puerta, el muchacho del mesón y el hombre de la caja cruzaron una mirada fugaz. Oye, ya comí acá en el centro con Matilda. ¿Cómo, mamá? Si tú la conoces, hasta durmió en la casa una vez. Esa pues, mira, vamos a ir al cine ahora, ¿ya? Tarde, mamá, a las 10:30 es la película. Si se nos hace demasiado tarde, me quedo a dormir en la casa de ella, porque es más cerca, pues. Si no me iba para allá nomás, ¿qué va a haber? Si tú sabes que no hay, habla con el papá, ¿ya? No voy a hablar con él. Bueno, después del cine llamo, para confirmar nomás, así, porque lo más seguro es que nos vayamos a la casa de ella. Piensen las mentiras. Lo más seguro es que nos vayamos a la casa de ella. Un beso, mete a la gata, ¿ya? Chao. La joven se enderezó, cortó el teléfono y preguntó, ¿cuánto es? El hombre de la caja ahora no estaba allí. Dijo, para ti es gratis, ricura, ya detrás de ella. La joven se dio vuelta rápidamente y vio que todas las puertas del bar estaban cerradas. Los 3 hombres, las narices dilatadas, formaban un medio círculo en torno a ella. ¿Qué pudo haber después de esto? ¿Quién es más responsable de esta situación? Ella estuvo mintiendo descaradamente a la madre delante de los parroquianos, los cuales no tenían una moralidad de primera que digamos, y la joven era una ricura
y estaba de minifalda y todo lo demás. La madre se dejó convencer fácilmente de una mentira grotesca. La engañó la hija. El Otacilio dijo, bueno, vente pues, si ya estás tú también prendida, vente. Y ella le dijo, no vayas a adelantarte a lo que vamos a hacer los dos juntos. Esto, qué rasgos de religión, qué rasgos de conciencia hay aquí. Cuando digo conciencia lo digo muy a lo vago, porque tenemos dos conciencias, la humanitaria y la impositiva, que eso ya es otro cantar, es otra cosa. Aquí está explicado, o más bien está escenificado lo de la religión totalmente diluida. También dicen los analistas, ¿qué era antes la doncellez antes de casarse? ¿Y qué es ahora? Cuando una mujer ahora, cuando una joven se casa impoluta, es tonto, todos lo dicen, entre otras cosas lo dice la práctica. Ya esto de la doncellez solo por allá en la provincia, más dogmática, más prejuicienta y más fanática. Todo esto dice que la religión, la práctica religiosa está totalmente diluida. Y miren lo que dice el poeta, que parece que se refiere a la joven esta. Todos te desean, pero ninguno te ama. Nadie puede quererte, serpiente, porque no tienes amor, porque estás seca como la paja seca y no das fruto. Tienes el alma como la piel de los viejos, resígnate. No puedes hacer más sino encender las manos de los hombres y seducirlos con las promesas de tu cuerpo. Alégrate en esa profesión del deseo, nadie como tú para simular inocencia y para hechizar con tus ojos inmensos. Parece que se está refiriendo a esta joven con estos dos poemas también. No hay más, solo mujer para alegrarnos, solo ojos de mujer para reconfortarnos, solo cuerpos desnudos, territorios en que no se cansa el hombre, si no es posible dedicarse a Dios en la época del crecimiento. ¿Qué decirle al corazón afligido sino el círculo, qué darle al corazón afligido sino el círculo de muerte necesaria que es la mujer? Entramos en el sexo, belleza pura, corazón solo y limpio. Y el poema final, después de todo, pero después de todo, solo se trata de acostarse juntos, se trata de la carne, de los cuerpos desnudos, lámpara de la muerte en el mundo, gloria degollada, sobreviviente del tiempo sordomudo, mezquina paga de los que mueren juntos. Fíjense qué definición de la sexualidad, mezquina paga de los que mueren juntos. A la miseria del placer, eternidad. Condenaste la búsqueda de injusto fracaso, encadenaste sed, clavaste el corazón a un muro. Se trata de mi cuerpo al que bendigo, contra el que lucho, el que ha de darme todo en un silencio robusto y el que se muere y mata a menudo. Soledad, márcame con tu pie desnudo, aprieta mi corazón como las uvas y lléname la boca con tu licor maduro. Todas estas bellas palabras del poeta lo que quieren decir es mujer, hombre, y no hay más. Lo demás es literatura. Pero en cambio, digan ustedes si es extraña la situación de una hija
que engaña a su madre para ir a acostarse, a yacer con el novio, y si en esto hay algo que ver del prejuicio, del sentido de culpa, del sentido del pecado, del sentido de Dios. ¿Qué tiene esto que ver con el refocilarse un ratito, bueno, no un ratito, una noche, con el otacilio, por más que ella se supone que ahorita no, en fin, eso ya son detalles que cada quien. Ella misma dijo, por ahora no, ¿cómo de que no? Entonces, esto, ojalá que quede claro que se trata de que nosotros hemos hecho de la religión un simple símbolo vacío. Nomás piensen, nos vamos a divorciar. Ah, caray, no, eso es pecado. ¿Quién dice eso? Control natal, nomás queremos tener 2, 3 hijos. No, eso es pecado. No deseará la mujer de tu prójimo porque es pecado. Entonces, esto es la muerte de las religiones. Tenemos las 3 vigorosas que tienen a Dios en el centro: la judaica, la católica y la islámica, a Dios en el centro. Pero hay unas religiones beneméritas que tienen al hombre, la de Lao Tse, la de Buda, ¿cuál otra? Que ellas hablan del hombre como el centro de la creación y son realistas y no tienen concepto del pecado y de la culpa. Por eso veo yo tan justo lo que dice Nietzsche. Algún día el hombre, ahí él dice que será el superhombre, va a dejar el bien y el mal y va a buscar nomás lo bueno contra lo malo. Y de allí ya se derivan muchas otras situaciones que hoy no vienen al caso. Hoy lo que viene al caso es una invitación, pero de corazón, que les hago. Vámonos a comer. Gracias.